Ahora escuchamos el mensaje de la palabra del Señor que se titula En el Calvario, a cargo del pastor José Rodríguez Calero. Oremos a nuestro Dios en esta hora del día. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites este día recordar, Señor, este hecho glorioso que ha trascendido en la historia de la humanidad y ha trascendido, Señor, para nuestro bien, pues hemos sido, Señor, salvados. Hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con el Padre. Y hoy, Señor, tenemos esperanza. Hoy tenemos confianza, hoy tenemos seguridad. No solo, Señor, para la vida eterna, no solo para el momento final, sino que aún entre tanto estamos aquí en este plan terreno, tenemos, Señor, la confianza, la seguridad de tus promesas, que son un sí, son un amén. Y por ello, Señor, te damos toda la gloria y la honra. Somos tu pueblo, Señor, ahora, comprados con tu sangre preciosa, redimidos. Y ahora, Señor, somos luminares en este mundo. Demostramos al mundo, Señor, cómo vivir. Somos la sal de la tierra. Y a través, Señor, de tu pueblo, tú conservas, Señor, la paz y el gozo, Señor, del que tú quisiste que toda la humanidad
pudiera disfrutar. Por ello, Padre Celestial, en esta hora agradecemos que tu pueblo, a lo largo y ancho, Señor, de nuestro territorio nacional y aún del mundo, se congrega, Padre, para recordar este hecho maravilloso de tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Ahora pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tu Santo y Divino Espíritu nos permita seguir entendiendo y comprendiendo aquellos detalles, Señor, de este hecho que ayudan a nuestra vida, Señor, cotidiana, para vivir con fe, con esperanza, con tranquilidad, con alegría, con gozo, con paz. Por ello, Señor, pedimos que tú nos dirijas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El pasaje que vamos a usar, amados hermanos, se encuentra allí en Marcos capítulo 15, versículos 31 al 41. Y quiero leerlo para que podamos nosotros tener siempre presente de dónde estamos tomando las ideas que vamos a exponer en esta hora. Dice la palabra del Señor: cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloi, Eloi, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, dio a Jesús a beber, diciendo: dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre los que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían y le servían. Y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Hasta allí la porción de las Escrituras. Luego de la agonía en Getsemaní, Jesús tuvo que soportar no solo la farsa de un juicio injusto, sino toda una avalancha de odio y de crueldad volcada en su contra, tanto por parte de los líderes religiosos como de todo el pueblo de Israel, que en su tiempo lo victorió en la entrada triunfal a Jerusalén, pero después con odio decía: crucifícale, crucifícale. Jesucristo entonces fue ridiculizado, azotado, escupido, coronado de espinas, golpeado sin misericordia con una caña en la cabeza y finalmente condenado a morir en una cruz. Esto a pesar de que el procurador que lo juzgó reiteró en más de una ocasión que aquel hombre que iba a la cruz no se encontraba absolutamente nada digno de muerte. La pregunta que algunos pudieran hacerse es esta: ¿por qué Dios no vino a su defensa cuando todo esto sucedió? ¿Por qué Dios no destruyó en un instante a todos esos blasfemos que se ensañaron con tanta crueldad contra su Hijo? ¿Dónde estaba Dios? Hace muchos años, en un campamento, una joven escribió un poema que se llama ¿Y dónde quedó la justicia? Y trataba de expresar precisamente estas preguntas que comúnmente nosotros nos hacemos. Las personas cuando sufren, cuando padecen, cuando tienen aflicciones, cuando las situaciones complicadas y difíciles vienen a su vida, también tienen estas preguntas: ¿dónde está Dios? El salmista en el Salmo 42 habla precisamente acerca de esto. Y me preguntan todos los días:
¿dónde está tu Dios? Y esta es la pregunta que sale del corazón de un hombre, de una mujer, cuando aún no encuentra refugio, consuelo y paz en Jesucristo. Por una simple y sencilla razón: aún no le conoce, aún no le ha recibido, aún no está en su alma y en su ser. Porque si así fuera, se respondería entonces como el salmista: mi Dios está allá en el cielo. Y se diría a sí mismo, como también el salmista en el Salmo 42 lo dice, y el Salmo 43 lo repite también: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La respuesta es que Dios siempre está allí, y estuvo allí con Jesús en el Calvario, pero no para defenderlo, ni para fulminar a los blasfemos, sino para juzgar en Él el pecado de todos nosotros. Por ello, amados hermanos, es que debemos contemplar la cruz a través de las palabras de el apóstol Pablo dichas allá en 2 de Corintios. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. El Padre estaba allí, obrando activamente nuestra reconciliación a través de la muerte de su Hijo. En el pasaje que acabamos de leer, leemos precisamente esta verdad, y al leerla, amados hermanos, podemos considerar algunas cosas importantes y necesarias para nuestra vida. Marcos nos va a dar algunos hechos interesantes que son importantes observar. Por ejemplo, la oscuridad sobrenatural que cubrió la tierra. Versículo 25: Jesús fue crucificado a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana, según la forma en que los judíos contaban las horas. Fue alrededor de las 12 del mediodía cuando el sol está en su punto más alto. Y dice la palabra que hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Versículo 33. Esta expresión puede significar todo el planeta o de manera más particular toda la tierra de Israel. Algunos concuerdan que fue más la parte que tiene que ver con la parte de Israel, la tierra de Israel que sufrió oscuridad. Pero detalles como esto es importante que nosotros los podamos observar. No fue un eclipse solar. En el tiempo de la Pascua había luna llena, y este tipo de eclipses se producen cuando solo se producen cuando hay luna nueva. Además, ningún eclipse natural dura 3 horas. Esta fue una oscuridad sobrenatural. Fue causada por Dios para mostrarnos a través de un fenómeno visible lo que sucedía a nivel espiritual cuando nuestro Señor Jesucristo daba su vida en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar a través de estas tinieblas? En la Escritura la oscuridad se asocia con el juicio de Dios contra el pecado. Jesús se refiere al infierno como las tinieblas de afuera. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos textos conectados con la oscuridad, revelando de esta manera el justo juicio de Dios contra la humanidad. Es el justo juicio de Dios cuando personas caminan en oscuridad. Es el justo juicio de Dios cuando personas dan rienda suelta a sus deseos. Es el justo juicio de Dios cuando personas cambian la gloria de Dios por la mentira. Es el justo juicio de Dios cuando la mente deja de funcionar de la manera correcta como Dios la diseñó al estar ligada con Él.
La oscuridad, amados hermanos, habla de congoja, habla de angustia, habla de destrucción, habla de desolación. Sofonías en el capítulo 1, versículo 14 al 15, dice: cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo, día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad. La conexión tal vez más significativa en la Escritura con estas tinieblas, que se expresaron en el tiempo de la crucifixión, la encontramos en el Éxodo. Cuando Dios juzgó a Faraón y a todo Egipto por medio de 10 plagas, antes de la muerte de los primogénitos, dice la Biblia que Dios envió una densa oscuridad sobre toda la tierra de Egipto que duró 3 días. Qué interesante. Fue ese tiempo de oscuridad que Dios estableció que sucediera en el tiempo de la muerte de nuestro Señor. Y en ese tiempo de oscuridad, un cordero debía ser crucificado, sacrificado. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue ahora al sacrificio. Ese cordero sustituto a través del cual la vida era preservada por la sangre en el Antiguo Testamento pintada en el dintel de las puertas de cada casa. Ahora, la sangre de Cristo es pintada no en los dinteles de nuestra casa, sino en nuestros corazones. La sangre de Cristo ahora cubre nuestro pecado. Dios cubrió la tierra con ese manto de oscuridad para mostrarnos de una forma física lo que ocurría y lo que ocurre a nivel espiritual. Y cuando hablamos de este término, amados hermanos, de oscuridad en la vida de personas, tal vez nos ayudaría un poco poder oír lo que personas que solo tienen un pequeño conocimiento de la palabra de Dios acerca de lo que es la condición del ser humano. En otras ocasiones he compartido este poema que escribe un hombre llamado Rubén Darío y habla acerca de los motivos del hombre. Usted puede leerlo completo, pero yo quiero resaltar en esta ocasión para que nosotros observemos, amados hermanos, la condición del ser humano. Francisco llamó a la gente a la plaza y allí predicó y dijo: he aquí una amable casa. El hermano lobo que viene conmigo me juró no ser ya vuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros en cambio daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. Así sea, contestó la gente de toda la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias y hacía 1000 juegos. Cuando a la cocina iba con los legos y cuando Francisco su oración hacía. El lobo, las pobres sandalias lamía, salía por el monte, descendía del valle, entraba en las casas, le daban algo de comer, mirábanle como un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo desapareció. Tornó a la montaña,
y recomenzaron su aullido y su saña, otra vez sintiéndose el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos le buscaron con quejas y llanto, y 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo, se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero y junto a su cueva halló a la alimaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, lobo perverso. Hermano Francisco, dice lobo, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas, escuche bien esta parte, en todas las casas estaba la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, de lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanas hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, la mía las manos. Seguía tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos. Los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera. Usted puede seguir leyendo la conclusión. Pero esto es exactamente lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 3 de Romanos. Él concluye diciendo, no hay justo ni a uno. Todos hemos pecado. Con nuestra lengua engañamos, mentimos. Santiago dice, con la misma lengua que bendecimos a una persona, con esa misma lengua somos capaces de maldecir la vida de nuestra persona. Un domingo Jesús entró. Hosanna al que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey! Un viernes como hoy, con saña, con ira, con odio, gritaron, crucifícale, crucifícale. Esta es la triste condición de oscuridad de la humanidad. Las tinieblas solamente revelaron, amados hermanos, lo que estaría sucediendo. Las tinieblas serían disipadas por la luz que vino al mundo. La luz en las tinieblas, dice la palabra del Señor, resplandece para su gloria. Y Cristo, la luz del mundo, vino para morir en la cruz del Calvario y que nuestras tinieblas fuesen disipadas. Mis tinieblas, tus tinieblas, esas tinieblas de odio, de rencor, de avaricia, de codicia, de blasfemia, esas tinieblas de amargura, de resentimiento, de deseo de venganza, esas tinieblas de impotencia, esas tinieblas de vacío, esas tinieblas de falta de propósito, esas tinieblas de falta de identidad, esas tinieblas de vergüenza,
fueron clavadas en la cruz del Calvario. Y ahora el Señor vino para que en nosotros naciera la luz del Evangelio que disipa toda tiniebla en nuestras vidas. Por eso, amados hermanos, a través de este acontecimiento, el Señor nos muestra su gran amor y misericordia para con nosotros. Otro acontecimiento es el abandono en la cruz. Son las 3 de la tarde del viernes. El Señor lleva 6 horas crucificado. Y en las últimas 3 ha experimentado todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Y después de esa manifestación de oscuridad, que citando en arameo las palabras del Salmo 22, el Señor exclama con fuerte voz y dice: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es importante mencionar que no hay ruptura esencial en la unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Eso es imposible. Hay una unidad inmutable y eterna entre las 3 personas de la Trinidad. Pero aquí en esta hora, amados hermanos, como lo expresa John Stott, un predicador que dice: se trata de Dios en nuestra naturaleza, abandonado por Dios. Y estas son cosas, amados hermanos, que a veces a nuestra mente finita nos cuesta mucho trabajo entender y comprender. Misterios no solo en la encarnación, sino misterios aún ahora en la crucifixión. Dios abandonado por Dios. La santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado. Y en ese momento, colgado en esa cruz, Jesús fue hecho pecado por nuestra causa. Y al hacerse pecado por nosotros, Dios, dice su palabra, descargó en él su justa ira. Por esto es que él se hizo hombre. Se hizo hombre para ser semejante a nosotros. Y en la semejanza, amados hermanos, quiso cargar la culpa de mi pecado y de tu pecado. Por eso, en este hecho, es importante recordar algo. El Señor no da por inocente al que tome su nombre en vano. El Señor no da por inocente a los pecadores. El pecado necesariamente tiene que ser castigado. La paga del pecado es muerte. Y si tú y yo, amados hermanos, dejamos de poner nuestra fe en Cristo como nuestro sustituto, entonces tendrás que morir. Hay una sentencia sobre la humanidad: el alma que pecare, esa morirá. La historia de la redención nos dice: Cristo murió por nosotros. Pero cuando el hombre, la mujer, el joven y la señorita rechaza esta verdad, entonces él tendrá que morir. Entonces él tendrá que sufrir el abandono de Dios. Ese abandono no solamente en el día final, en el juicio final. El abandono de Dios durante su vida.
Precisamente por eso es que hay muchos hombres y mujeres que no encuentran paz. Porque no hay paz para el impío. Por eso es que muchas mujeres y muchos hombres, muchos jóvenes, no tienen gozo en su corazón. No pueden disfrutar. No hay alegría. Nada en lo absoluto que está a su alrededor sacia su alma. Porque Dios dejó de estar presente en sus vidas. Cuando Dios entonces está ausente en la vida de personas, el sinsentido de la vida, el sin propósito, el vacío, será una realidad, porque es la forma y la manera en cómo Dios ahora castiga al ser humano. Y amados, qué triste es ver a un alma que no se sacia, un alma que no tiene plenitud, un alma que siempre está pidiendo y nunca puede llenarse. Un alma totalmente vacía. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él exclama y dice: ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta, amados hermanos, es que este grito, aunque es un grito de angustia, también es un grito de confianza en su Dios. Jesús está diciendo: hay una justa razón del abandono. Hay una justa razón por la cual estoy experimentando esto. Él está viviendo el infierno de todos nosotros. Y en su grito de angustia, amados hermanos, Él está ahora confiándole toda su vida y todo su ser al único que puede sostener. El Señor, amados hermanos, al expresar su angustia y su petición de que Dios venga a su socorro, dice Marcos capítulo 15, versículo 35, algunos de los que estaban allí al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Elías no vio la muerte, sino que fue llevado al cielo en un torbellino. Pero había una tradición entre los judíos de que Elías venía a socorrer a los justos en tiempos de dificultad. No solamente del siglo 8, 9, 10 hasta el siglo 16, que se le conoce como el tiempo de oscuridad, por la falta de lectura de la palabra y por el hecho de que las supersticiones hicieron su entrada en la vida del ser humano, sino desde mucho antes la gente ha practicado este asunto de la superstición. Algunos pensaban entonces que Elías había de venir, que habría de aparecer. Y burlonamente entonces se dirigen al Señor: deja que Elías venga. Cuando le acercan una esponja con vinagre, pero alguien le dice: veamos si Elías no viene a bajar. Démosle un poco de vino que lo reanime.
a ver si Elías llega a tiempo para rescatarlo. Una vez más, amados hermanos, nosotros somos llamados a entender que nuestra vida no depende de personas, ni de cosas, sino solo de Dios. El profeta Isaías, cuando habla acerca de esto, dice: tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí. En el contexto, el profeta está diciendo: el carpintero animó al platero, el platero al herrero, y así unos a otros. Pero la verdadera fortaleza viene solamente de parte de Dios, porque personas están por un tiempo con nosotros, pero llega el momento en la vida en la que serás abandonado y estarás solo. Y la única fortaleza que vendrá será de Dios. Por eso, cuando estés acompañado, dice la palabra del Señor, no confíes en hombre alguno. Ellos fallan, todos fallamos, pero Dios es fiel. Él nunca falla ni falta su promesa. Por eso, amados hermanos, en el día y en el momento en el que tú clames al Señor por ayuda, el Señor te responderá. Basta que leamos nuevamente el Salmo 138 y que recordemos los motivos por los cuales darle gloria y gracias al Señor. El día que clamé, dice el salmista, me respondiste. Cuando estaba yo en angustia, dice el salmista, tú viniste a qué? Tú viniste a ayudar. En el tiempo del COVID, un hermano me llama y me dice: pastor, me llama llorando. Su esposa ha sido trasladada, está casi a punto de morir. Y él solamente atina a decir: pastor, no sé si vuelvo a ver yo a mi esposa. Ya la entregué en las manos del Señor. Porque allí dice, está bien, pero ella va a estar solita, pastor, completamente aislada. En otras palabras, él ya no estarán sus hijos, no estará nadie, solo estará Dios con ella. ¿Sabes una cosa, mamá? Ahora ya no hay nada en lo absoluto que pueda separarte de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Por eso, cuando tú clamas a Él, puedes tener la certeza y la seguridad de que Él te escucha. Juan, en sus cartas, dice: si tú confías que Él te escucha, puedes tener también la seguridad de que Él te dará todas las cosas. Qué maravilloso entonces es recordar esta verdad. Por otro lado, otro hecho maravilloso es lo que sucede en el templo. El pasaje nos muestra y nos dice que había en el templo de Jerusalén una cortina muy pesada y gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo el sacerdote podía entrar una vez al año en el día de la expiación. Y era una cortina tan gruesa que, según el historiador judío Flavio Josefo, ni dos caballos unidos alando en sentido contrario habrían podido romperla. Era de unos 10 metros de altura y 10 centímetros de espesor.
Este velo simbolizaba la separación entre nosotros y Dios por causa de nuestros pecados. No podemos entrar en la presencia de Dios a menos que su justicia perfecta quede plenamente satisfecha, porque Él es un Dios perfectamente santo y justo. Pero el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo fue rasgado. Por eso el escritor sagrado a los Hebreos dice: muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Qué maravilloso, amados, es el mensaje de la redención. No solo es el perdón de nuestros pecados, es el hecho de que el Señor cubre nuestra gran necesidad, la necesidad más apremiante de Dios. Todo hombre y toda mujer en sus momentos más difíciles buscarán a Dios. Hace algunos años estaba en la ciudad de Tasco, septiembre más o menos. Hubo un terremoto, no sé si ustedes recuerdan, uno muy fuerte, que se movió la tierra así, pero también así. No solamente horizontal, sino también vertical. Se sintió muy fuerte, por lo menos ahí en Tasco. Algunas tejas empezaron a caer, la gente empezó a salir, las plazas se empezaron a llenar y la gente empezó a llorar. Y la gente, frente a la casa pastoral había un hotel. La gente comúnmente llegaba allí. A veces nosotros teníamos que estar escuchando 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana, el bullicio que allí había. Se juntaban muchos hombres y mujeres para hacer todo tipo de cosas. Ese día, algunos bajaron clamando misericordia al Señor. Sintieron el horror de la muerte inminente y cercana a sus vidas. No hay hombre, amados hermanos, no hay hombre, no hay persona, ni siquiera aquel hombre llamado Nietzsche, que dijo que Dios ha muerto. De aquí a 100 años el cristianismo no existe. Se pudo mantener en su pensamiento de que no hay Dios. En su muerte, él dice: léanme el libro que está sobre los demás libros. Y ese libro al que se refería era la Biblia, la palabra del Señor. Querían morir oyendo palabra de Dios. Tenemos un camino abierto para que tú ahora entiendas tu angustia, tu dolor y tu pena que vives en esta vida no son otra cosa más que la misericordia de Dios que te llama y que te dice: ven, refúgiate aquí. Mis brazos están abiertos. Mi corazón te ama. Todo está listo y preparado por ti. Si no tienes dinero, ven y compra
sin dinero y sin precio vino y leche. No gastes tu dinero, tu fuerza, tu vida en aquello que no sacia. Escúchame atentamente y vivirás. Si quisieres y oyeres hoy su voz. Si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumidos. Así que, amados hermanos, este viernes de crucifixión, el Señor nos muestra algo muy interesante. Puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Cristo, el velo fue roto para que ahora tuviéramos amplia entrada. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Obviamente en nuestra naturaleza nadie está en esa condición. Pero ahora Él está a la diestra del Padre y dice, cuando tú entras al trono de la gracia, dice, Padre, escúchalo, porque sus pecados han sido perdonados. Ha sido lavado, ha sido limpiado. Él tiene ahora, ¿qué cosa? Amplia entrada al trono de la gracia. ¿No les parece esto maravilloso? Esta es la razón, amados hermanos, del sacrificio sublime al recordarlo en la cruz del Calvario. Dios en el Calvario. Concluyo entonces. ¿Qué aprendemos de todo este pasaje? Tiene obviamente más datos sobre la muerte de Jesús. Este relato nos muestra la forma impactante del alcance de la justicia y la santidad de Dios. Cristo tuvo que morir en la cruz porque nuestro Dios es santo. Él es perfecto en justicia y santidad. Dios no toma el pecado a la ligera. Si quieres saber hasta qué punto aborrece el pecado, vuelve a leer este pasaje. Mira a Cristo sufriendo la agonía de miles de infiernos en la cruz. En otras palabras, no creas que viviendo en pecado y lejos de Él, Dios no te juzgará. Este relato también nos muestra la naturaleza del amor de Dios. A la luz de estos padecimientos, podemos encontrarle sentido a lo que la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pablo también lo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La noche del jueves el Señor expresó y dijo: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y por eso es que el Señor, amados hermanos, hoy nos llama. Cristo nos compró a precio de su sangre, y Él dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La cruz entonces es un recordatorio permanente para nosotros los cristianos que fuimos comprados por precio. Debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque ambos le pertenecen al Señor. Demos gloria al Señor y agradezcamos lo que Cristo ganó para nosotros en la cruz: el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y el hecho de que hoy podemos contar con su gracia de manera continua. Que el Señor nos bendiga, nos guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en nuestros corazones paz. Que Dios nos bendiga. Amén.